Bien, vamos con nuestro motor. Eh, Nuestro motor trifásico específicamente va a tener sus dos conexiones básicas, ¿no? La conexión en estrella y la conexión en triángulo, paulatinamente. Específicamente usted se va a topar es con su hornera, ¿no? A simple vista, en cuestión. La hornera va a estar caracterizada por 6 terminales. ¿Sí? Y en estas terminales vamos a trabajar con las siguientes normativas. Normativa V, W, X, Y, Z. Entonces, esos van a ser los 6 terminales que va a tener su motor. Ahora, una cosa es hablar de la conexión de hornera y otra cosa es hablar de conexión de bobina. Ahora, en esta parte no vamos a profundizar tanto porque eso ya es un tema, un capítulo bastante extenso, pero vamos a resumir lo más rápido posible para que pueda usted entenderme. Un motor específicamente va a estar caracterizado por 3 grupos de bobinas. Entonces, los grupos de bobinas obviamente van a tener sus respectivos terminales, ¿no? Hablemos terminales de entrada y terminales de salida. Entonces, yo hablo de mi grupo de bobina A, mi grupo de bobina B y mi grupo de bobina C. Entonces, mi grupo de bobina A va a tener sus principios y sus finales de bobina. Principios y finales. Entonces, mi principio va a ser principio U, principio V y principio W. ¿Sí? Y mi final va a ser con X, B con y W con Z. Entonces, estos 6 terminales que nosotros tenemos aquí, U, V, W, X y Z, estos van a direccionarse o van a irse específicamente a dónde? A mi bornera. Van a salir los 6 terminales y van a ubicarse en esta posición. Ya vamos a saber por qué razón está en este orden, ¿no? U, V, W, X y Z. Esto significa que son los 6 terminales que van a salir de mi motor y se van direccionados a mi bornera, específicamente. Ahora, entonces, aquí nosotros ya vamos a realizar las diferentes conexiones, ¿no? Bueno, empecemos con la conexión en estrella. La conexión en estrella específicamente va a trabajar un voltaje de 380 voltios, considerando o dependiendo si es que mi alimentación o el lugar, la empresa dispone de este tipo de voltaje, ¿no? Nosotros lo realizamos y lo conectamos a esta pues, 380 voltios. Entonces, ¿qué dice? Tenemos nosotros un punto común, ¿no? Pues se manifiesta, ¿no? Que nosotros, si nosotros tenemos nuestro punto común, en consecuencia, manifestamos de esta forma. Aquí tenemos nosotros mi punto común. Entonces, a mis 3 grupos de bobinas, ¿sí? Los finales se conectan en un punto común. Es decir, ¿cuál se va a conectar? X, Y, Z. Y tenemos aquí U, V, W. ¿Estos se van a dónde? L1, L2, L3. Entonces, esa es la forma que yo tengo que conectar si yo quiero que mi motor trabaje este voltaje, 380 voltios. Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo que tener un punto común, unir o unificar X, Y, Z. Entonces, en mi bornera hay los terminales. Los terminales que tengo que unificar estos 3. Entonces, aquí
Bueno, ya se me perdió esta parte, que sería X, Y, Z. Entonces, unifiqué y mando voltaje, línea 1, línea 2, línea 3. Entonces, esto es representado por quién, por mi simbología, ¿no? Tengo mi motor y digo, bueno, tengo aquí mi motor trifásico con mis 3 terminales. Digo U, B, W, ¿no es cierto? Pero debo considerar el tipo de conexión que yo tenga, ¿no? Por defecto puedo yo manifestar que esta conexión de mi motor obviamente va a ser ¿en qué? En estrella, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto está representando la conexión. Entonces, yo tengo que manifestar el voltaje que yo quiero conectar. Ahora, digo, bueno, no quiero yo es que se conecte en estrella. Quiero yo el voltaje más conocido, el que siempre trabajamos, 220 voltios. Entonces, digo, bueno, vamos a mi bornera nuevamente y digo, bueno, mi bornera también va a tener estos, nuevamente, vamos a representar los 6 terminales, ¿no? Mis 6 terminales, U, V, W, X, Y, Z. Ya. Nuevamente, que quede claro que los terminales que llegan a la bornera son los terminales que salen de la bobina, ¿no es cierto? Entonces van direccionados a la bornera de nuestro motor. Entonces aquí digo, bueno, digo, voy a trabajar de acuerdo a mi conexión, ¿no? ¿Qué manifiesta mi conexión? Que tiene que estar conectado ¿en qué? En triángulo. El voltaje en triángulo va a ser de 220 voltios. Entonces, vamos, direccionemos de esta forma. Digo, bueno, tengo aquí mi grupo 1, mi grupo B y mi grupo C. Entonces, cada uno de estos se complementan en un punto común. Digo aquí, bueno, mis principios, ¿cuáles eran? Principio U, principio V y principio W. Y mis finales, ¿cuáles eran? Final X, fíjate bien, final y final Z. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, para conectar yo en triángulo, unifique ¿cuál? U con Z, línea 1, B con X, V con X, perdón, línea 2 y W con Y, línea 3. Esta es la forma como yo tengo que conectar en triángulo. Entonces, bueno, digo, bueno, tengo que unificar ¿cuál? U con Z. Perfecto, ¿no? Tengo U con Z. U con Z tengo que unir con mis terminales. ¿Listo? Tengo V con X. Unifico. Tengo W con Y. Tengo. Y estas se van a ¿cuál? Línea 1, línea 2, línea 3. Conexión triángulo. Y el que más vamos a utilizar o el que más va a utilizar en el caso de que usted trabaje con motores trifásicos, ¿no? Y con los contactores de categoría C3 para poder conectar este tipo de motor. Entonces, solamente vamos a interpretar estas dos conexiones. Vuelvo y repito, no es que los motores vengan todos con esta conexión, ¿no? Solo conexión triángulo estrella. Viene con conexión estrella, doble estrella, triángulo, doble triángulo, y obviamente hay otro tipo de conexiones que ya son motores especiales, ya dependen de la marca y dependen del diseño. Pero eh, estos son los que más va usted a encontrarse en las empresas o en las industrias, la disponibilidad de la conexión triángulo y la conexión en estrella. Es más, ¿no? Si los motores de pequeña potencia siempre van a estar conectados específicamente en triángulo, ¿no?
Ahora, si ya tiene usted motores de gran potencia, y ya va a necesitar un sistema de arranque en donde ya podamos utilizar un sistema estrella, sí, como conexión inicial de arranque y luego pase a triángulo. Pero eso ya son motores de gran potencia que usted de ley necesita de un sistema de arranque para reducir la intensidad de corriente al momento del arranque. Disculpe la redundancia en cuestión. Entonces, ¿qué representa y qué justifica esta conexión? De igual forma, ¿no? Como lo hicimos acá, ¿no? En mi esquema de fuerza, yo ya voy a... Sí, Dígame. disculpe, ¿desde qué características se puede considerar un motor de gran potencia? Para realizar un sistema de arranque. A eso me refiere. Sí, positivo. Ya. De antemano considero yo, siempre he recomendado yo en particular que ya un motor de 10 HP en adelante, sí, ya se utilice un sistema de arranque estrella, sí, para que no haya caídas de tensión, cortocircuitos, etcétera, etcétera. Peor aún un incendio en el momento del arranque del motor, ¿no? Entonces, bajo esas características, he recomendado ya que utilicemos un sistema de arranque estrella. Claro que de antemano sí se puede es tomar muy en cuenta de que hablemos, ¿no? Haya motores de 7, motores de 8, de 7.5 HP, que de antemano ya pues soliciten o quieran es realizar un sistema de arranque para reducir la intensidad de corriente. Ya es cuestión muy importante de la empresa o de la industria o del lugar en donde no necesiten que haya una caída de tensión al momento del arranque, ¿no? Sobre todo, sobre todo en los motores antiguos, ¿no? Esos motores antiguos ya de 5 HP ya consumen bastante corriente. Ahora los motores modernos que ya vienen con cierto factor de seguridad en cuestión, en el momento del arranque, no precisamente van a consumir un sinnúmero de corriente al momento del arranque y pueden aguantar, es un arranque directo. Pero sí se recomienda en cuestión, ¿no? Que hablemos de 10 o de 5 HP, dependiendo del tipo de motor que usted lo vaya a utilizar, por recomendar ese tipo de arranques. Muchas gracias, profe. Listo. Bien, entonces, como les manifestaba, esto va a representar, esta conexión va a representar específicamente a nuestro motor en la simbología. ¿Sí? Entonces, esto yo lo estoy justificando. W consideramos que va a estar conectado en triángulo, ¿cierto? A 220 voltios. ¿Estamos? Bien, con esta aclaración, pues vamos a trabajar en el simulador y a ver cómo nos va a responder, ¿no? Específicamente nuestro motor en cuestión. Bueno, dejémosle este contactor ahí mismo. Vamos a trabajar en cuestión. A ver. Vamos a trabajar ya en cuestión a realizar el sistema de fuerza. Voy a conectarle directamente a esto, ¿ya? Sí. Y luego le hacemos el esquema representativo. Bueno, primero hagamos la demostración del esquema representativo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver un esquema que tengo. No. Bien, ya luego analizo esa cuestión. Bien, para hacer el sistema de fuerza representativo, obviamente vamos a necesitar las líneas de alimentación, ¿no? En este caso, yo ya trabajo, déjeme aumentarle. Tengo mis líneas de alimentación, línea 1, 2, 3,
con la protección, ¿no? Para nuestro motor. Tengo aquí mi motor. Mi motor trifásico. ¿Sí? Y mi contactor con mis contactos principales y mi relé térmico. Muy importante, ¿no? En los motores, la utilización de mi relé térmico. Ya habíamos hablado que el uno es un sistema de protección de red y el otro es un sistema de protección de carga, ¿no? En este caso, el que vamos a utilizar es un disyuntor, ¿sí? Un protector de red y este relé térmico será un protector de mi motor, específicamente. Y mi línea de alimentación, y masa o carcasa del motor. Listo. Esa es la representación básica de un sistema de fuerza, ¿no? En donde tiene que estar especificado mi disyuntor tripolar, mis contactos principales, mi relé térmico y obviamente el motor en conexión triángulo, en este caso. Porque ¿qué vamos a hacer? Es un arranque directo. Si quisiéramos hacer ya un arranque estrella triángulo, obviamente ya tenemos que tener los 6 terminales para ejecutar primero en estrella, luego en triángulo. Pero eso lo alcancemos a realizar a futuro en cuestión. Entonces, para ello, yo necesito es controlar específicamente a quién, a la bobina, ¿no? Porque yo controlo la bobina, yo ya puedes controlar específicamente a mi motor. Entonces, en este caso tengo yo mi línea de alimentación. Voy a necesitar es mi pulsador, pongamos el pulsador de paro, mi pulsador de marcha. Ya en este caso ya pongamos ya un dispositivo de protección también de red para, mi sistema de fuerza, sistema de control, perdón, mi fusible. Bueno, un poquito más acá. Y aquí ya va a necesitar es, obviamente, ya mi... A ver, ¿dónde está? A ver. Bueno, pongamos la bobina. Acá está. No le encontraba a mi relé, a mi contacto. Bueno, ahí tenemos ya los elementos plenamente necesarios y mi alimentación con neutro. Complemento mis fases.
Listo. Bien, aquí vamos a direccionar. La normativa es muy importante, ¿no? Bueno, direccionemos aquí, consideremos que sea este. F1. Los contactos principales, ¿de quién? De la bobina KM1, ¿no? Este va a ser nuestro relé de protección de carga F2 y ya está nuestro motor. ¿Bien? Entonces, esto vendría a ser consideremos F1. Tendríamos aquí a F2, vendría a ser, es un auxiliar de nuestro relé térmico, ¿no? Y tenemos aquí un sistema de paro, pongámosle C1. Y este sistema de marcha, S2. Vamos a hacer una pequeña prueba y luego le memorizo, ¿no? Y bueno, tenemos aquí K, M1. Le direccionamos la bobina para que nos dé la señal en este punto. Vamos a simular. Sí, sí está activándose, ¿no es cierto? Damos la señal, se activa KM1. ¿Sí? Es decir, estoy dándole la señal a la bobina de mi contactor, ¿no es cierto? Y a su vez se activan los contactos principales, ¿no? Está direccionándose. Entonces, bueno, vamos a activar nuestro disyuntor, ¿no? Porque está cortada la corriente. Activamos. Sí. Aquí está cortándome la línea acá. Cambiemos el nombre. Ahí quedamos. Ya. Listo. Entonces, direccionamos, damos la señal a la bobina y el motor empezó a trabajar. ¿Sí? Direccionamos, mandamos y el motor empezó a trabajar. Cada vez que nosotros damos la señal a la bobina, cerramos los contactos principales como ya tenemos alimentado y se activa nuestro motor. Como les decía, nuestro motor en sí debe estar ya plenamente conectado en triángulo. En este caso va a ser un arranque, estamos haciendo un arranque directo, ¿no? A nuestro motor. Entonces, ¿qué nos quedaría hacer? Realizar es una memorización del sistema, ¿no? Entonces, para realizar la memorización yo necesito es un 1314. ¿Sí? Tengo 1314 y empiezo a alimentar a mi motor. 1314 y empieza a alimentar. Bueno, para que nuestro auxiliar obedezca, ¿sí? El accionamiento de KM1 yo tengo que direccionar que es de KM1, ¿no es cierto? Entonces yo direcciono de KM1 para memorizar mi sistema. Entonces, bueno, digo, vengo para acá y activo. Listo. ¿No es cierto? Pero bueno, aquí nos faltó cerrar esto. Listo. Y empieza mi motores a funcionar. Entonces está funcionando mi motor. Desactivo. Activo. Sí. Desactivo. Ahora, en este caso, el trabajo que realiza F2 es el de proteger ante cualquier sobreintensidad que tenga mi motor. ¿Sí? Sobrepasa la intensidad de mi motor, detecta mi relé térmico, salta. Al momento que salta, ¿qué pasa? Tanto en el sistema de fuerza como en el sistema de control se desactiva porque yo estoy utilizando es un auxiliar de ¿quién? De mi relé, ¿no? Acuérdese 95-96 que es un contacto normalmente cerrado, ¿no es cierto? Pero también
hay normalmente abierto, ¿no? Nosotros podemos utilizar un auxiliar como sistema de señalización o de disparo, ¿no? En cuestión. Acá, como les había manifestado, yo puedo colocar es una luz de señalización como indicador de que mi motor está funcionando, ¿no es cierto? Digo, bueno, voy a poner una luz, bueno, no pongamos esto, vamos poniéndolo desde acá. Bueno, tengo yo una luz de señalización. Bueno, en este caso ya sabemos que la nomenclatura de las luces de señalización es H, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, pues digo, bueno, voy a direccionar H1, porque al fin y al cabo digo, bueno, depende cuántas luces yo vaya a utilizar, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a utilizar este punto, ¿sí? Y voy a enviarle en paralelo con la bobina de mi contactor. Perfecto, digo, bueno, vamos a ver. Listo. ¿Sí? Tengo yo en este punto, está activado mi contactor, me está dando la señal, la luz indicadora, ¿no es cierto? Que mi motor está funcionando, ¿no es cierto? Ahora, ya depende, ¿no? De pronto digo, bueno, yo quiero utilizar un auxiliar, pero no habría ningún problema si usted lo coloca en paralelo directo a la bobina. Pero digo, si yo quiero utilizar un auxiliar, digo, no hay ningún inconveniente. Si tengo a predisposición un auxiliar de mi, de mi contactor, pues no hay problema. Es decir, bueno, voy a trabajar. Bueno, voy a trabajar y voy a poner un auxiliar en este punto, en este trayecto. Entonces, para ello, ¿qué necesito yo? Necesito un auxiliar. Digo, bueno, vamos a necesitar un auxiliar para poder yo direccionar a mi foco. Bueno, listo, digo, bueno, eliminemos esto. Está bien, digo, bueno, vamos a colocar aquí un auxiliar. Entonces, este auxiliar, ¿de quién tiene que ser? Obviamente de la única bobina que nosotros tenemos, ¿no es cierto? De KM1. Digo, buenamente, bueno, vamos aquí. Activemos esto y seleccionemos. Entonces, como sé que mandé la señal a la bobina, ¿sí? Se memorizó, ¿no es cierto? ¿Sí? Utilicé, en este caso, ¿cuántas auxiliares estoy utilizando? Dos auxiliares, ¿no? El uno para activar H1 y el otro para memorizar KM1, ¿no es cierto? Pero, bueno, yo en lo personal siempre lo mando directo en paralelo con la bobina del contactor. Pero si usted lo desea, pues puede poner aquí el auxiliar paulatinamente en cuestión. ¿Sí? Entonces, no sé si Podemos alguien... utilizar el mismo que está aquí, el primer auxiliar que se le puso. ¿Cuál es? Es Este KM1. Eso le decía, no hay ningún problema en eso. No hay ningún problema. Si su contactor o usted tiene la disponibilidad de utilizar un auxiliar para darle la señal a la luz piloto, no hay problema, porque al fin y al cabo yo le voy a mandar la señal a la bobina, ¿no es cierto? Y si yo tengo un auxiliar, le conecto acá. Pero si usted no quiere utilizar el auxiliar y quiere mandarle directamente a la bobina como lo hice en primera instancia, no hay ningún inconveniente ahí, en esa cuestión. Por fin y al cabo, solamente es una luz indicadora de que mi bobina del contactor está funcionando, ¿no? ¿Qué pasa? Está funcionando y listo. No hay problema en ese caso. Puede utilizar directo o puede utilizar el auxiliar del propio contactor. No hay inconveniente. Ahora, en el caso de, por ejemplo, ahora ya una vez complementemos, ya que estamos aquí, nosotros tenemos F2, ¿no? F2 ya es un auxiliar, como les decía, del relé térmico que protege el motor.
Entonces, tengo que tomar muy en cuenta en este caso. Vamos a ver aquí. Ya. 95, 96, obviamente es un contacto cerrado de F2, ¿no? Direccionemos para que veámosle bien. Tengo aquí F2. Ok. Listo. Entonces, bueno, vamos aquí. Direcciono y está funcionando mi motor. Está con la luz indicadora. Una sobrecarga de mi motor dispara F2, ¿no es cierto? El contacto cerrado, perdón, se abre. ¿Sí? El cerrado se abre y el abierto se cierra, ¿no es cierto? Porque el relé térmico, como les había indicado, va a tener dos contactos, un normalmente abierto y un normalmente cerrado. 95, 96, cerrado, 97, 98, abierto. En este caso se disparó nuestro relé térmico. Se disparó y empezó a trabajar este caso. Bueno, entonces, para eso yo voy a utilizar otra luz indicadora, ¿no? Es decir, una luz roja que me va a indicar de que mi sistema saltó de una sobreintensidad o una sobrecarga de mi motor. Entonces digo, bueno, vamos a poner una intermitente en este punto. Listo. Tengo mi intermitente en este punto y voy a utilizar el auxiliar, este punto, y voy a complementar ahí. Entonces digo, bueno, vamos a ver este de aquí. Digo, vamos que sea un intermitente roja. Que salte. Vamos a ver. Cerramos. Activamos. Está prendiendo el motor. ¿No es cierto? Viene. Salta. Sí. Saltó. Detectó. Me está avisando qué cosa. Que hubo una sobreintensidad y saltó mi relé térmico. Saltó mi relé térmico. Y la luz indicadora me está indicando que hay un problema. ¿No es cierto? Mucho ojo en este caso. Los relés térmicos no saltan porque sí, ¿no? Saltan porque verdaderamente hay un problema. ¿En dónde? En el motor, ¿no es cierto? Hay un problema en el motor, por eso salta este relé térmico. Ahora, si existiera de una u otra manera un cortocircuito en alguna cuestión, de antemano saltaría esta protección, ¿no? El disyuntor, porque esta es la que trabaja como protección de red, ¿no? Del cableado. Pero al momento de que salta el relé térmico, ya de ley nos está avisando que hay un problema en dónde, en el motor. Y mucho ojo ahí. No necesitan qué sé yo, reactivar. En pruebas sí. Pero de aquí, antes de reactivar nuevamente el sistema, necesitamos ¿qué? Probar cuál es la falla. ¿Cierto? Si nosotros reiniciamos y le probamos, va a saltar y vamos a causar un mayor inconveniente en el motor.